Saludamos a la licenciada Sofía Arce. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la provincia de La Suay. Licenciada Arce, quisiera conocer la situación en la cual se desenvuelve la industria, también el comercio local, esa guerra de aranceles que está generando problemas alrededor del mundo, cómo está afectando o puede afectar a la industria, al comercio local. Quisiera iniciar, sin embargo, con un tema puntual que fue materia de una preocupación expresada por usted a través de los medios de comunicación. La competencia que se la entendía era un tanto desleal que se estaba dando con la producción de sistemas 4x4, Temu, Amazon, que estaba afectando fuertemente al comercio y la industria local. ¿Qué seguimiento ha tenido este tema? Bueno, primero, Gustavo, un gusto saludarlo, saludar también a su audiencia. Efectivamente, el tema del 4x4 es complejo sobre todo porque son productos que no están pagando IVA, no están pagando arancel y nuevamente, como lo dijimos en su momento, no están cumpliendo los reglamentos técnicos de calidad. Entonces, todos estos procesos o requerimientos sí le solicitan, sí le exigen a la industria local a nivel de textil, calzado y otro tipo de productos, mientras que a estos productos importados no lo hacen. Entonces, pensemos que la industria local está generando, uno, empleo, pleno empleo, es decir, con todos los beneficios sociales. Dos, está pagando impuestos y esos impuestos sirven para pagar las medicinas a nivel local, también las vías, temas de seguridad. Y lamentablemente estos productos importados a través de distintas plataformas no lo están haciendo. Entonces, nosotros no estamos en contra de la importación, más sí lo que buscamos fomentar es una competencia en igual de condiciones y sobre todo que haya una formalidad, que mientras eso sí se le exige a la industria local, pues lo mismo tiene que solicitarse a estas importaciones a través de distintas plataformas. ¿Llegaría al punto en que se pueda pensar o calificar a este tipo de comercio como una competencia desleal? Es una competencia desleal, definitivamente, porque no cumplen los requisitos, como mencionaba, tanto a nivel de pago de impuestos como tampoco de compromisos que se requieren con todas las entidades de control a nivel nacional. Pero cumplen con una normativa. El 4x4 tiene su normativa y entendemos que gigantes del comercio como Amazon, ahora también de la China como Temu, están cumpliendo con las normas porque pasa a través de filtros que controlan el transporte, el ingreso de estos productos, de estas encomiendas al país. Usted revise solamente, si pide, digamos, un textil a través de cualquiera de estas plataformas, va a ver que no cumplen el reglamento técnico ecuatoriano que se requiere para textiles. Es más, muchas empresas lo que están haciendo, y empresas no formales, lo que están haciendo es traer y etiquetarlas acá en el Ecuador. Entonces, ¿de qué competencia en los mismos términos estamos hablando? Es decir, sobrepasa aquellas ventajas que en algún momento se diseñó para un consumidor individual y se lo está explotando o explotando estos sistemas ya para actividades de comercio, que significa importaciones medianas a grandes. Así es, tenemos información de varias empresas que se han visto perjudicadas por este hecho y en realidad pensemos que no solamente es el hecho de no cumplir un requisito técnico, esos requisitos o reglamentos técnicos se han elaborado por el INE y también por las agencias de control aquí, justamente para salvaguardar nuestra salud. Estamos hablando de textiles que están en contacto con la piel, es decir, tiene que tener un porcentaje de algodón, tiene que tener un porcentaje y también ciertas características técnicas para que no afecte la salud de la población. Entonces, ¿está cumpliendo estos productos importados esos requisitos técnicos? Pues no lo están haciendo. Claro. Habría Entonces, que preguntarse allí cuáles son las entidades de Ecuador que están siendo previsivos con esto. Pues tenemos ministerios que controlan desde el área comercial, pasando por la salud, pasando eventualmente por temas de alimentación o de cualquier tipo. Hay controles y normas que cumplir y también normas aduaneras. ¿Quiénes serían o cuáles serían las entidades que no están cumpliendo con su tarea, con su deber?
Bueno, en realidad es bastante amplio, ¿no? Difícil podemos exigir puntualmente a la Dirección de Control y Vigilancia del Mercado que vaya a todas las casas que están importando, digamos, estos textiles. Pero lo que sí solicitamos formalmente como representantes de la industria es que a locales comerciales que están importando como personas naturales, pero en realidad están vendiendo estos elementos como comercios que puedan hacer ese control. Ellos serían los llamados. ¿Qué tan grande es el problema? ¿Qué dimensiones tiene? Bueno, en realidad el tema de la eh, ilegalidad, ¿sí? De la pérdida de recursos para el Estado ecuatoriano por todos estos elementos y no solamente estoy hablando de los textiles a través de estas plataformas, estoy hablando de todo lo que representa la ilegalidad. De acuerdo a un estudio del Comité Empresarial Ecuatoriano del 2023, esto representaba un perjuicio para el Estado ecuatoriano de 2.600 millones de dólares. Pensemos lo que 2.600 millones de dólares representa, que se dejó de pagar IVA, que se dejó de pagar aranceles. Esos 2.600 millones pudiesen ser utilizados para nuevas vías que conecten justamente el país o pudiesen ser utilizados para refaccionar escuelas públicas. Ya no lo está recibiendo el Estado ecuatoriano. Además de que hay una afectación puntual a industrias como textil o diferentes alimentos, ¿no? Bien. Vayamos con otros temas que afectan también el desarrollo, la competitividad. ¿Qué está pasando en Ecuador con el ISD, que ha tenido una normativa, por decirlo de alguna manera, variable? Por supuesto, bueno, venimos conversando del tema de ISD con los distintos ministerios, el Ministerio de la Producción, Ministerio de Finanzas, y lo que como sector productivo requerimos es que todos aquellos elementos que son utilizados como materia prima, insumos para la producción o partes y piezas para la confección de cocinas, refrigeradoras, lavadoras que se fabrican aquí en el país, pues no paguen este impuesto adicional, porque le quita competitividad a las empresas. Y sobre todo ese costo se traslada al consumidor final. Entonces, ha sido un proceso que lo hemos venido desarrollando de la mano con las distintas entidades de control. Sin embargo, claro, el detalle de todas las partidas arancelarias, y para quienes nos escuchan, es el detalle de un código que tiene cada una de los distintos elementos, ¿sí? Que puede importarse para la fabricación de estos productos que son de consumo de todas las familias del Ecuador, requiere pues no pagar estos impuestos adicionales a que no se traslade el costo al consumidor final. Bien, y el otro problema que se generó aquí en la ciudad de Cuenca con motivo de los apagones, donde se le puso el ojo al gas natural, un insumo que había sido promovido en buena parte, sobre todo por la industria cuencana, que se lo dejó de utilizar para generar energía en la industria y producir más bien energía eléctrica, que posiblemente se justificaba en la época de estiaje. Hoy, en la época invernal, cuando hay lluvias en exceso, en consecuencia, profusión de producción de energía eléctrica se sigue utilizando para el mismo fin, pero generando un gravísimo problema para la industria cerámica en particular. ¿Cómo se explica esta situación? Lo que menciona Gustavo es totalmente cierto. Lamentablemente, las industrias aquí en la ciudad de Cuenca, las que utilizan gas natural, no han estado recibiendo estos despachos en los últimos 6, 7 meses. Y en realidad no impacta solamente en la industria cerámica. Aquí estamos hablando de línea blanca, neumáticos, también materiales para la construcción. Y eso quita nuevamente competitividad a las empresas. Entonces, si quita competitividad, no estamos hablando solamente de que el precio aquí en el mercado nacional puede que incremente, que no lo ha hecho, ¿sí? Porque las empresas han asumido ese costo, pero lamentablemente sí nos quita competitividad en el exterior. Entonces, por hablar de una baldosa cerámica, el costo sí tiene que trasladarse justamente a ese consumidor en el exterior. Entonces no somos igual de competitivos que Perú y Colombia, sobre todo que Perú,
que tiene una provisión de gas natural tan importante para las distintas industrias que tiene ese país. En lo que respecta a otro de los temas, ¿qué pasa con la infraestructura? Sin estar necesariamente viendo temas de carácter industrial o comercial, es evidente que para todos los ciudadanos en la provincia de La Suay hay una situación que afecta al día a día, que incrementa los costos, incrementa los riesgos de moverse en una carretera. ¿Qué decir de aquellas empresas que requieren en forma eficiente transportar sus productos a lo largo o ancho del país o llegar a los puertos? ¿Cómo está este tema? Se ha conversado además con autoridades del gobierno, pues la provincia de La Suay ha llegado a un punto ya realmente intolerable e insostenible. Totalmente, Gustavo. De hecho, el tema de la movilidad de la ciudad de Cuenca hasta el puerto de Guayaquil viene siendo muy compleja para las empresas y también por el tema de importación de combustibles, que muchas veces vienen de la costa. Lo que se ha venido haciendo como Cámara de Industrias, Producción y Empleo es, primero, nosotros como Cámara financiamos un estudio de prefactibilidad contratado con la Universidad de Cuenca para justamente identificar el trazado para esta vía Cuenca-Guayaquil. Hemos también promovido un nuevo estudio de prefactibilidad que lo está realizando la Secretaría de Alianzas Público-Privadas con una empresa coreana y sabemos que los estudios, el primer entregable de este estudio ya fue realizado, de hecho va a ser presentado a los empresarios miembros del directorio de la Cámara en las próximas semanas para que ellos puedan conocer de este proceso. Pero adicional, venimos trabajando de la mano con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que conozcan también cuáles son las necesidades de este sector productivo, sobre todo cuál es el planteamiento que nosotros tenemos para el inicio de esta ruta, que buscamos que justamente sea el control sur de Cuenca y el final, y es que conecte con el nuevo viaducto sur en la ciudad de Guayaquil, que le da acceso al puerto de Guayaquil. Porque estamos hablando que no solamente es una movilidad de población, sobre todo por el tema del sector turístico. Cuenca recibe mucho turismo que viene desde la provincia del Guayas, pero también estamos hablando que desde Guayaquil sube materia prima, sube maquinaria, suben equipos para la producción, se transforman en la ciudad de Cuenca y somos referentes a nivel nacional y de eso debemos estar orgullosos los cuencanos, que somos líderes en distintos sectores industriales como es cerámica plana, línea blanca, muebles de madera, neumáticos, y eso después sale del puerto, sale de las empresas de Cuenca y va hacia el puerto de Guayaquil para ser exportado a distintas partes del mundo. Entonces, como Cámara, para nosotros es imprescindible que estos estudios vayan avanzando y sobre todo que se vayan concretando ya en acciones de nuevas vías para nuestra región. Ahora, el proyecto de la autopista, llamémosla así, ojalá tenga esas características, hacia Guayaquil, ¿qué cronograma está previsto que cumpla? Bueno, en este momento está el primer entregable, como decía, del estudio de prefactibilidad. Lo que sigue es el cierre de este estudio, que está tentativamente para dentro de 3 meses, y ese estudio hemos recibido el compromiso que también será presentado a las industrias cuencanas, como la Cámara de Industria siendo su representante, y después viene ya un estudio mayor a detalle, que es el estudio de prefactibilidad y sobre todo cómo va a ser el modelo de gestión o el modelo para financiar esta nueva vía. Hemos revisado y se han planteado con la Secretaría de Alianzas Público-Privadas distintos modelos. Nosotros como cámaras, pues, justamente promovemos que haya uno en específico, pero todo depende también de los modelos financieros que se planteen y sobre todo que sea interesante para la Secretaría que pueda aprobarnos esta propuesta. Y sobre el resto de vías que dicen las autoridades, sobre todo aquellas que conducen a los puertos, la cuenca Molleturo, la cuenca Girón Pasaje, el ingreso sur, parte de la última. Bueno, en realidad esas vías lamentablemente se han visto afectadas justamente por la época de invierno que estamos viviendo, están dando mantenimiento, particularmente a la cuenca Girón Pasaje.
Otra vía que es del interés de la CIPEM es la cuenca Guarumales-Méndez, que da acceso hacia el oriente. Sobre todo nos interesa porque varias de nuestras empresas comercializan sus productos en esa zona y es importante también para las distintas poblaciones que viven en esa zona poder tener este acceso al austro del país. ¿Han tenido respuestas? ¿Algún ofrecimiento en cuanto a la reconstrucción de estas vías? Ofrecimientos, no, Gustavo. Lo que se está haciendo es mantenimiento de parte de los ministerios o de las distintas autoridades locales que tienen la responsabilidad sobre estas vías, pero un ofrecimiento de tal vez de contención, ampliar las vías o hacer algo adicional, pues no, no lo hay. Al menos con nosotros no. El actual presidente de la República, reelegido para un término más, tuvo un encuentro con los empresarios locales en el Hotel Oro Verde de esta ciudad. ¿Qué es lo que conversaron allí? ¿Se llegó a acuerdos? ¿Llegaron a compromisos? ¿Quedaron planteadas por lo menos expectativas? Por supuesto, y sobre todo nos complace también mencionar que varias de estas ya están en marcha, como es justamente una agenda de competitividad para el austro del país, competitividad empresarial, y esa competitividad empresarial que se planteó como Cámara de Industrias abarca temas desde seguridad jurídica, ISD, lo que conversábamos, energía, gas natural, un marco legal también que sea aplicable para las empresas, porque lamentablemente muchas veces las normativas que son aplicables al sector empresarial están elaboradas por personas que no son cercanas o practitioners del sector empresarial. Entonces, lamentablemente, al momento que llega su aplicación, no necesariamente son beneficiosas, y no me refiero a las empresas, sino son beneficiosas para esos colaboradores y para esa población. También pudimos conversar mucho de lo que es el fomento de la formalidad versus la informalidad, y de promover un pago de impuestos, evitar el contrabando, la vialidad que mencionábamos antes, y también un ofrecimiento de campaña. Es una zona franca tecnológica para la SUAY. Pensemos que como sector productivo, aquí el desarrollo de software, el desarrollo de tecnología en la ciudad de Cuenca tiene mucho para ofrecer. Entonces, se habló también de esta propuesta de campaña. Y algo adicional que se mencionó durante la visita del presidente fue la apertura comercial, sobre todo la apertura comercial con socios como son los Estados Unidos. Hablábamos al inicio de la entrevista de cómo está afectando la guerra de aranceles que actualmente se vive. Y sobre todo para industrias como las flores, el camarón, la cerámica, los muebles, no solo de madera, sino los de aluminio, estamos en desventaja por estos aranceles adicionales. Si bien puede ser visto como un momento particular donde puede haber oportunidades para ciertos sectores, por ejemplo para el banano, porque los competidores, ¿no? Para este producto están sobre todo en Asia y se les impuso aranceles más altos, pero en cambio para cerámica plana, para neumáticos, para muebles, pues definitivamente estamos en desventaja con este 10% adicional frente a otros países vecinos que sí tienen un acuerdo comercial. Entonces, definitivamente para la Cámara esto es muy importante y lo venimos trabajando de la mano con el actual embajador, Pablo Zambrano, recientemente posesionado como embajador en Washington. Usted me menciona que trataron también allí el tema del gas natural. ¿Qué les dijo el presidente? Bueno, el tema del gas natural sabemos que está en este momento siendo utilizado en la termoeléctrica. Es poca la provisión que tenemos en este momento para las industrias locales, y también lo que hemos venido trabajando con las distintas entidades de control es que haya un reglamento, un marco que regule la importación para autoconsumo. De hecho, a finales del año pasado o inicios de este, salió justamente un decreto ejecutivo que posibilitaba a las empresas la importación directa de gas natural para autoconsumo. Lo que necesitamos ahora, ya que hay este marco legal, es el reglamento, es el detalle de cómo podemos regirnos para justamente hacer esta importación directa.
Bien, para finalizar, ¿cuáles serían los temas fundamentales para el desarrollo económico del país que requieren estrategias integrales que se las trabaje en forma conjunta entre el sector privado y el Estado ecuatoriano? Se ha hablado mucho de las iniciativas público-privadas. ¿Qué es lo que de concreto se espera en el gobierno de Novoa? Bueno, en realidad lo que requiere el gobierno y el país, Gustavo, es crecer. Ecuador necesita crecer económicamente y el motor económico, y no es una posición solamente nuestra, el motor económico de los países es el sector privado. Entonces, puntualmente, lo que requerimos como sector privado para crecer es lo que mencionábamos, esta agenda de competitividad empresarial, esta seguridad jurídica, un marco legal que sea aplicable y sea real para las empresas ecuatorianas. Necesitamos también un fomento a la formalidad versus la informalidad, que como mencionaba, implican estos perjuicios de hasta 2.600 millones para el Estado ecuatoriano. Necesitamos vías, así como una apertura comercial en base a justamente estas necesidades y a esta producción y complementariedad que tienen las industrias en el país. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias, Gustavo. Un buen día. Declaraciones de la licenciada Sofía Arce. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la provincia de La Suay.